17, Anfípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Acuérdense de esto, que siempre Pablo llegaba en los días sábados a las sinagogas. Esto tiene que ver con la costumbre judía, no porque él seguía judaizando, sino para siempre exponerles el evangelio. ¿Sí? Cualquier judaizante podría decir, mira, Pablo continuó los sábados. Sí, Pablo sí continuaba y los apóstoles continuaron que era la costumbre, era la tradición de que los judíos siempre se reunían en día sábado. Y era la forma en como ellos introducían para también compartir el evangelio. ¿Se acuerdan de la costumbre de que cuando ya terminaba alguien de predicar decía, hermanos, ¿alguien tiene una palabra? Y Pablo ya estaba esperando el momento, no siempre estaba sentadito, y en el momento alguien tiene una palabra y ¡pum! Y ahí entraba, ¿no? Incluso circuncidó a Timoteo para que también Timoteo se fuera ejerciendo en el ministerio de predicar. Cuando dijeron, ¿tiene alguna palabra? También Timoteo dijera, yo tengo una palabra, y ya estuviera listo, circuncidado, pudiera entrar en este caso a las sinagogas, ¿no? Muy bien, entonces vemos ahí verso 2, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Por 3 días de reposo discutió con ellos, o sea, 3 semanas continuas, solo por 3 semanas estuvo allí, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese. Si alguien sabía explicar acerca del Mesías y hablar todas las profecías una por una y hasta llegar hasta la resurrección, ese era Pablo. No había otro más capacitado en su tiempo, de sus compañeros, sino Pablo, y lo sobrepasaba, dicen Gálatas, ¿no? Dice que lo sobrepasaba. Ese nivel de conocimiento, de capacidad, Pablo los rebasaba. Así es que no había nadie que pudiera explicar mejor acerca de Jesús que el apóstol Pablo. Dice, y resucitarse de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. ¿Sí? Muy bien. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Muy bien, vemos que aquí hubo mucho fruto en estas predicaciones que estuvo predicando ahí en estos lugares de Tesalónica, tanto en Anfípolis y en Apolonia. Dice que muchos judíos creyeron, muchos judíos, ¿sí? También mujeres y hombres piadosos. Muy bien. Ahora dice el verso 5, entonces los judíos que no creían, aquí están los que no creían, sí hubo judíos que no creyeron, varios, muchos, pero también había judíos que no creían. Por eso cuando hablamos y decimos, no, los judíos no creyeron, no estamos globalizando, porque hubo quienes sí creyeron, ¿no? Pero que dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jason o Jason, no sé cómo leerlo, procuraban sacarlos al pueblo. ¿Qué vemos? Que estos hombres nuevamente están alborotando al pueblo, van a traer otra vuelta, digamos, esa sedición, ese deseo de sangre. ¿Y de quiénes eran? Dice que eran hombres malos, eran hombres ociosos, ¿sí? Y esto sucede, hermanos, cuando a veces tú predicas la palabra del Señor, la verdad, y otros se oponen a la verdad y dicen, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes son ustedes para juzgar a otros? ¿Por qué tienen que condenar? ¿Por qué tienen que decir que los homosexuales o que las lesbianas están viviendo una forma indecorosa o apartada de Dios? ¿Por qué? ¿Ustedes quiénes son? ¿Se entiende? Algo así eran estos hombres. Eran hombres, dice, ociosos, hombres malos, que están queriendo, ¿qué, hermanos? Pues atacar a aquellos que se están convirtiendo al Señor y al apóstol Pablo que está predicando la palabra del Señor. Vean cómo son los opositores. Muy bien. Entonces vinieron a casa de este Jasón y procuraban sacarlo al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando,
estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Fíjese el acento de estos hombrecitos. Esto puede pasar, digamos, entre las mujeres, porque las mujeres son más emocionales, que se den este tipo de sentimientos y chismes y alborotos entre como estas cosas. Mire, estos hombres están actuando muy afeminados, muy princesos. Estos hombres, dice, ¿sí? ¿Qué dice? Trastornan el mundo entero. Sí, con la predicación del evangelio, están haciendo algo malo y no nos gusta. Son muy princesos. Todo les duele, todo les afecta. Porque un hombre debe ser varonil, un hombre no debe de andar como en estos chismes. ¿Se entiende? Yo no estoy diciendo que todas las mujeres son chismosas, pero que más se da entre las mujeres porque las mujeres son más emocionales. Sí, pero miren la actitud aquí de estos hombres. Entonces también dicen, dice también han venido acá, o sea que de por sí Pablo era extranjero. Pablo no está en, digamos, entre comillas, no está en Israel, es un judío. Y ahora están en otros contornos, están en contornos de griegos, gentiles. Bueno, ya le reprendió a la mujer que tenía el espíritu de adivinación y todo eso, pues no les está gustando. Entonces lo están atacando tanto a Pablo como a los hermanos que están creyendo. Estos hombres trastornan el mundo entero y también han venido acá. Dice, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Esta es la misma situación que presentaban los sacerdotes. Se recuerda que no encontrando error, no encontrando tacha en el Señor Jesús, ¿cuál fue la acusación que llevaron ante Pilato? La mismita que aquí. Él dice ser un rey y nosotros no tenemos más que un rey, a César. ¿Recuerda? No encontrando ningún mal, solamente fue la única manera de acusarle a Jesús que él se estaba proclamando rey, lo cual nunca Jesús estuvo proclamando rey. Jamás. Él no se estuvo proclamando rey, y menos un rey terrenal. Pero como no tenían como evidencias en contra de él y no hubo ninguna tacha, pues no teniendo cómo, bueno, igual aquí estos hombres están inventando cosas que no están diciendo acerca de Jesús y que Pablo tampoco anda haciendo un alboroto. Así es que este hombre está diciendo que hay otro rey y que estos hombres se están contraponiendo a los decretos de César. Verso 8: y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, le soltaron. Bueno, para el verso 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Esto de que enviarlos de noche es como para decir, para evitar los peligros, de que los querían detener, los querían también apresar, ve que los andaban buscando. Entonces los tuvieron que sacar como a escondidas, dice, de noche. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. ¿A dónde están ahora? En Berea, hermanos. Berea, ¿cuál es este lugar? Por los hermanitos, que dice la escritura que eran más nobles, ¿no? Muy bien, verso 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Sí, mire qué bonito. Otra vuelta a este lugar, hay mucho fruto. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica, aquellos que los andaban persiguiendo, aquellos que andaban chismeando, que hablaban de un rey que estaba en contra de los decretos de César, ¿qué hicieron? Supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Imagínense qué gente mala, hermanos. No se cansan de seguirte, no se cansan de molestarte. Si no, mira el trabajo, que vemos que el reino de Dios no solamente hay que pasar, digamos,
de todo tipo de cosas, tanto necesidad, escasez, hambre, frío, sol, azote y todo lo que se muestra que ha pasado el apóstol Pablo, sino hombres que te van siguiendo por tal de detenerte. Fíjese. Bueno, dice verso 14, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar. ¿Sí? ¿A dónde lo están enviando? Hacia el mar. Y Silas y Timoteo se quedaron allí. El 15, y los que habían encargado de conducir a Pablo lo llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Muy bien, verso 16. Pablo en Atenas. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía. ¿Cómo estaba el espíritu de Pablo? Enardecido, desesperado. ¿Por qué? Porque viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Y por qué está viendo eso Pablo? Pues todos los ídolos, todas las imágenes que está observando, que está viendo ahí, ¿no? Y Pablo no se traga el cuento del catolicismo, de que sí, son nuestras imágenes, pero no las adoramos. Sí, tenemos imágenes, pero solamente las veneramos. Y sí nos arrodillamos ante ellas, pero es porque venimos cansados, tan lejos que venimos, y nos inclinamos ahí porque tenemos cansancio, o algo así, ¿no? Pero Pablo no se tragaba ese cuento. Y dice que estaba enardecido su espíritu, viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Verso 17. Así que discutían la sinagoga con los judíos y piadosos. Ya sabemos quiénes son los piadosos, ¿no? Y en la plaza cada día con los que concurrían. Fíjese, en dos lugares. Acá ya está en Atenas. ¿Dónde es Atenas? Es el mundo, el primer mundo. Es donde está lo más de prestigio, gente rica y gente como filósofos, gente como profetas, así, todo tipo de hombres como de mucho rango de conocimiento y estudio, y de filosofar, y de ser o no ser, y todo lo que se cataloga, ¿no?, como los hombres más sabios del mundo, ¿no? Sí, ahí está Pablo. Y ahí está Pablo con toda su capacidad. Acuérdense que Pablo hablaba 4 lenguas, y aquí va a hablar en su propio lenguaje de ellos, griegos, en griego. Y Pablo no solamente habla el idioma griego, sino que habla en contexto con su cultura. Pablo entiende la cultura griega. Así es que cuando él va a hablar con ellos, no va a hablar cualquier hombrecito incapacitado, sino un hombre muy capacitado de hecho, ya para llegar a este lugar, no llegaba cualquier personaje. Para que se acercara a estos hombres, participar en esos lugares públicos, no entraba cualquier ¿cómo se diría? Cualquier ahí loco. Tenía que ser una persona. Los que se movían en esa área, los maestros, por supuesto, los filósofos, eran hombres ricos. ¿Por qué? Porque ellos eran preparados, eran educados, tenían escuela de ese ramo, de ese aprendizaje. Y tenían que estar meditando todo el tiempo y pensando y descubriendo palabras nuevas, cosas nuevas, el mundo nuevo. ¿Quién viene con una palabra nueva? Queremos escuchar algo nuevo. Esa era la idea de Atenas. Y para poder estar ahí, no podían estar ejerciendo labores, trabajos para sobrevivir. Eran hombres ricos. Bueno, para que el apóstol Pablo llegue ahí, eso significa que no es cualquier hombre, sino un hombre muy capacitado para poder llegar ahí, en cuanto al conocimiento y la capacidad, claro. Vamos a ver, entonces ahí dice entonces... Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza, cada día con los que concurrían. A esa gente le encantaba que llegaran al público también a escucharlos, porque eran como muy alabados por su conocimiento, ¿no? Eran muy alabados porque eran los maestros de Atenas, o los hombres más reconocidos en aquel tiempo por sus preparaciones en este caso, ¿no? Muy bien, verso 18. Y algunos filósofos de los epicúreos
y de los estoicos disputaban con él. Fíjense. A ver, ¿quiénes eran los filósofos de aquel tiempo? Estos epicúreos. Según los epicúreos eran unos hombres que enseñaban que hay que buscar la paz. Que hay que buscar la paz, que hay que tener la paz, que hay que encontrar la felicidad, que hay que encontrar todo aquello, y se esforzaban de cierta manera para querer llegar a encontrar eso, pero sin padecer dolor, sin sufrimiento. Nada de que tienes que castigarte algo, nada de que tienes que hacer esto así físicamente, como para poder encontrar esa felicidad o esa paz. No, tiene que ser todo muy pacíficamente, muy suavemente, sin esforzar tu vida, sin esforzarte. Tienes que trabajar mucho para encontrar esa felicidad si algo quieres tener. No. Todo tiene que ser muy tranquilamente, muy relajadamente. Es como, digamos, una enseñanza de hoy de algo así como: recibe a Jesucito y todo lo demás te va a salir muy bien. Vas a encontrar la felicidad, vas a encontrar todo lo que tú quieras. Vas a tener el amor de tu vida. Vas a tener puras maravillas. Solamente recibe a Jesucito en tu corazón y listo. Sería algo así, sin nada de esfuerzo. Si tú que tengas que... No tienes que hacer nada. Así como estás. Así. Bueno, sería algo así. Por otro lado, los estoicos buscaban algo similar, pero ellos eran en cuanto al... Ellos idolatraban el cuerpo. Ellos idolatraban el tener un cuerpo muy atlético, muy hermoso, muy tallado. Tanto los hombres como mujeres. De hecho, inventaron, se dicen, los gimnasios para eso. Para que el hombre se sintiera bien consigo mismo teniendo un cuerpo cultural, hermoso, admirable. Se cree que andaban hasta desnudos, porque esa era la idea, de que tú estás tan bien físicamente que no te da ni vergüenza exponerlo ante los demás, tu hermoso y tu bello cuerpo. Ellos tenían esa otra idea de encontrar la felicidad a través de tener un cuerpo muy perfecto, muy bello. Hace cuenta que idolatraban el cuerpo. Bueno. Muy bien, ahora, ¿qué dice? Estos hombres disputaban con él y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? ¿Sí? ¿Qué quiere decir este palabrero? ¿Por qué se refieren así a Pablo? Porque ellos están esperando que vengan con una palabra nueva, una palabra que les rompa el cerebro y dice: oh, esa palabra yo la voy a investigar, esa palabra yo le voy a encontrar su significado, dame chance para yo estudiarla. Pero Pablo les está anunciando algo que para ellos no les impresiona. Y este dicho, como lo están expresando, es un poco expresivo. Cuando dice palabrero, es algo expresivo, porque lo están viendo como: Pablo no está hablando nada coherente, no está hablando algo de sabios, no como nosotros, no está hablando eso. Encima Pablo, según se dice de él, la historia, ¿no?, de que Pablo no tenía una buena presentación. Se cree que Pablo era bajito de estatura, se cree que él tenía un poquito los ojos así medios feitos. Así que mirar cara a cara a Pablo no era tan atractivo, no era tan bonito. Supongo que bonitos ojos tiene Pablo. No sé si le afectó lo de cuando quedó ciego, cuando el Señor lo dejó ciego, o ya era algo de su naturaleza, pero se cree que Pablo no tenía tan bonitos ojos. ¿Se entiende? Que cuando lo miraba te decían: tiene sus ojos bien feos. Se mira feo Pablo. Entonces, para la idea de aquellos hombres, tanto los estoicos como los epicúreos, Pablo no tenía nada atractivo, era un personaje como insignificante, feo. Pablo feo, y no está hablando de lo que ellos quieren oír, ¿sí? Ellos siempre estaban queriendo encontrar una palabra que, esto nos hace más sabios, vamos a descubrir esto, ¿no? Y Pablo lo están tomando a él como despreciablemente, tanto por su físico seguramente, y ahora por lo que está hablando. Este dicho que sacaron, ¿qué quiere decir este palabrerío? Es como decir un recoge semillas. Un recoge semillas, ¿sí? O
que yo recojo un poco de los estoicos, o yo recojo un poco de las ideas de los epicúreos, o de Platón, o de los sabios que existieron antes que ellos. Este es un recoge semillas. Ha hablado pura barbaridad, habla de uno, habla de otro, pero no trae sus propias ideas. Trae una mezcla de todo, pero al fin no trae nada. Eso quisieron decir de Pablo, un recoge semillas. Bueno, y otros parece que es predicador de nuevos dioses. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está queriendo decir que están predicando de unos nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Muy bien, así es que lo están mirando como que creyendo decir, como ellos también creían en muchos dioses. Recuerden que estamos en la ciudad full de idolatría, ¿no? Que tanto que a Pablo le enardecía su espíritu. Le enardecía, estaba pero bien encorajinado, si podemos decirlo. Esa gente estaba llenísima de ídolos, ¿no? Entonces, cuando oyen a Pablo predicar acerca de una deidad, en este caso de Jesús, dice, es un predicador de un Dios que por ahí se inventó él. Dice, de nuevo Dios, este hombre se inventó un Dios y ahora está predicando de ese Dios a saber quién será. Esa es la idea menospresiva. Ahora el verso 19. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? O sea, en pocas palabras, se hartaron de él. Los de la plaza, los filósofos y los que se juntaban ahí se hartaron de escuchar supuestamente lo que era de Pablo, palabrerías, o la idea de que le estaba hablando de una nueva religión o un nuevo Dios que Pablo se inventó. Lo toman en poco, pero hacen algo. Lo llevan al Areópago. ¿Y dónde es ahí? Ahí es como jugar en primera línea, el fútbol. Son los de primera. Es un lugar muy particular. Ahí no llega cualquiera. Ahí hace cuenta que llegaron con el jefe. Que llegaron al lugar más alto de sus concentraciones de ellos. Y lo llevan ahí. ¿Y qué hace? Le preguntan que qué es lo que está hablando, que les explique en realidad qué es lo que está hablando. Ahora el verso 20 dice, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois religiosos. Esta palabra religiosos es algo que no es tan ofensivo en su expresión, porque es como algo de que ellos tienen muchos dioses, que ellos adoran muchos dioses, que ellos tienen sus religiones, que ellos están activos. Es como si fuera, ve que a veces vemos, no sé cómo mencionarlo, no quiero decir nomás por el catolicismo, pero a veces vemos católicos que son muy devotos, ¿no? Mientras que otros son de bodas, son de cumpleaños, son de bautismos o de cuando es el funeral, que están en la iglesia. Bueno, pero estos hombres eran muy devotos, así como de sacrificio, formalidad, puntualidad, conocimiento, digamos, de sus dioses, de sus ídolos, en este caso, no del verdadero Dios, pero son ¿cómo se puede decir? Unas personas capacitadas en su religión, de práctica y de conocimiento de su religión. No son así como los que somos de cristianos o católicos de renombre, vamos a decir, sino fieles, sino metidos, ¿no? Muy bien, entonces Pablo está diciendo, y Pablo está observando, mira alrededor, mira, acá está una imagen, acá está otro Dios, acá está otro ídolo, y acá está otro, y acá está otro. Ahora vea cómo Pablo va a usar este contexto para predicarle. Va a usar las herramientas que Pablo tiene ahí alrededor y su conocimiento, tanto el contexto que conoce del lenguaje griego
y sus costumbres. Muy bien. Así que dice el verso 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar del cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al Dios no conocido. O sea, cuando dice una inscripción, o sea que no había al parecer nada ahí, pero estaba un letrero. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. ¿Sí? Muy bien. Ahora el verso 24. Es importante porque le está diciendo al Dios que ustedes adoran pero sin conocerle. O sea, de alguna manera quieren ser devotos de Él. De una manera ustedes quieren adorarles, por decirlo así, ¿no? No es que eran adoradores exactamente. La expresión es le adoran porque tienen un altar, ¿no? Pero no saben a quién adoran. En este caso ya les habló quién era Jesús, pero no lo entendieron. Entonces dice, muy bien, a ese Dios que ustedes adoran sin conocerle es al quien yo los anuncio, al quien yo les estoy dando a conocer, en otras palabras. Verso 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Qué le está diciendo Pablo? Cuando dice el Dios, dice la deidad que hizo el mundo. Y solamente una deidad, o sea, el único Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Qué le está diciendo? Que todos esos templos que ellos están haciéndole, Dios no está ahí. Dios no está ahí. ¿Cierto? Ni es honrado por manos de hombres. O sea, en otras palabras, tú no puedes hacer nada para honrar a Dios, ni porque dances, corras, brinques, ruedes, grites. No puedes, no podemos. Y entonces, ¿cómo le adoramos a Dios? Porque hacemos conforme lo que Él nos enseña en su palabra para adorarle. Pero de parte de nosotros no podemos hacer nada. Absolutamente nada. Por eso dice, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. En otras palabras, le está diciendo, Dios, Jesús, es el dador de la vida. ¿Sí? Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Otra palabra, Dios le pone un límite al hombre. Dios le pone un alto al hombre. Y le dice, hasta aquí llegas y no pasas más. ¿Sí? ¿Y para qué? Para que busquen a Dios. En pocas palabras, te deja vagar por mucho tiempo, a veces en tu loquera, en tu necedad, pero te pone un límite. Y hasta aquí nada más. Como para que reflexiones. De hecho, por eso tenemos los mandamientos en la mente, en el corazón. Para que aunque no tengamos un conocimiento de la Biblia, en este caso, no haya excusa. Por eso tenemos un límite. Dios nos ha puesto un límite. ¿Sí? Y tenemos los mandamientos, no matarás, no robarás y todo eso, en la mente y en el corazón. ¿Para qué? Para tratar de buscar a Dios, teniéndolo acá en el corazón, en la mente, aunque no conozcamos Biblia. Hay gente que se pregunta, bueno, y esa gente que vive en lugares remotos, esas tribus que nadie llega a comunicarse, nadie de este mundo no llega a cohabitar con ellos, y viven solos en la selva. ¿Qué va a pasar con ellos si no tienen Biblia, si no conocen a Jesús? Nada, la Biblia dice que serán juzgados también según sus obras, y para esto Dios también a ellos les puso un límite. También le ha puesto los mandamientos en el corazón. También. ¿Para qué? Para que ellos también traten de buscar a Dios, de alguna manera. Aunque no tengan Biblia, aunque no tengan toda la claridad. Y aquí, como decir Pablo, como palpándolo. Como tratando de ver si lo pueden tocar. Eso quiere decir como aunque no tengas algo sólido, pero aunque no tengas eso, en tu mente y en tu corazón Dios ha puesto la palabra para que lo busques, para que lo puedas encontrar. Bueno,
Dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle. O sea, palpando así como en búsqueda, así, ¿no? Aquí está, aquí está, aquí está. Muy bien. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Mire, Pablo, ve cómo tiene conocimiento no solamente del lenguaje griego, pero tiene entendimiento cultural, tiene conocimiento. Ese Pablo es muy capacitado. Y le dice, como alguno de sus propios poetas ha dicho, ¿sí? Porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar en que la divinidad sea semejante a oro o plata, o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. Ahí está. Fíjense cómo les está dando duro en su propio lenguaje, en su propia, digamos, tendencia hacia la idolatría, ¿no? Pero cómo les está abriendo el entendimiento en la forma en que les está explicando, ¿sí? No debemos pensar que si Dios o la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. Como está escrito, ¿no?, en la Biblia, ¿no?, de que un hombre corta un palo, parte lo usa para cocinar y luego se hace un dibujo, se hace una imagen de algo y dices, tú eres mi Dios y tú me vas a rescatar o tú me vas a llevar a acercarme a Dios, una de dos, pero en ti confío, ¿no? Ahí está la necedad, ¿no? La ceguera, ¿no? Ahora el verso 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahí los barre. Aquellos que decían, ¿qué palabrerío es este recaudador de semillas? Le está diciendo, ustedes son ignorantes, en realidad lo que son todos ignorantes. Fíjense cómo los barrió. ¿Sí? Pero Dios, habiendo pasado por alto tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios, el Creador, manda a los hombres al arrepentimiento de estas cosas, de esa necedad de crear imágenes, de crear a un Dios, a una imaginación humana, una imaginación errónea, pecaminosa. Bueno, ahora verso 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. O sea que si ustedes rechazan ahora el arrepentimiento y la fe en este Dios que yo les anuncio, también tengan en cuenta que Él ha establecido un día para también traer juicio a todo hombre que no cree en Él. ¿Para qué dice? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando a fe todos con haberle levantado de los muertos. Muy bien. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Todo, y al parecer, todo iba muy bien, todo iba interesante hasta ahí, ¿no? Le están escuchando, Pablo los está abriendo, les está dando entendimiento, está dando una paliza, lo que sea, todo hasta que llega y le dice acerca de la resurrección. Pero cuando oyeron lo de la resurrección, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Bueno, ¿qué vemos aquí? Que pocos creyeron. Qué duro es que cuando se cierra el corazón, hermanos, a la palabra del Señor. Pero vemos a Pablo que está un hombre muy capacitado, un hombre muy lleno de conocimiento y que no tiene miedo. Ahí está solo él, acuérdense que lo mandaron solo
Y él estaba esperando a Pablo, a Silas y a Timoteo, ¿no? Pero no estuvo con miedo, así no voy a ir a predicar, me presento hasta que lleguen mis compañeros. No. Inmediatamente Pablo lo vemos actuando como cuando estaba con los hermanos, él solo lo mismo. Vemos qué valentía. Muy bien, mis hermanitos. Ahí vamos a quedar en el capítulo 18. Y Pablo en Corinto nos dice el capítulo 18.